¿Qué tal con todos? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre el control de la ingesta de alimentos. Una parte molecular, ¿no? Una parte fisiológica, una parte anatómica, que debería ser tocado en algunos temarios, ¿no? El día de hoy, doctor Guillo va a explicar sobre el control de la ingesta. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿no? Donde vamos a explicar parte por parte. Para que no se pierdan, vamos a comenzar desde el número 1, desde acá, ¿ya? Y vamos a seguir hasta acá, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por el lado izquierdo y vamos a terminar por el lado derecho. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, los sentidos mediante la vía visual, mediante la vía olfatoria y mediante la vía gustativa, eh, son estimulados, ¿no? Por cualquier cosa. Digamos, nosotros vemos una piernita de pollo, ¿no? De KFC. Qué rico se ve. Entonces estas vías van a ser estimuladas, ¿no? La vía visual, la vía gustativa y la olfatoria. Y estos van a llevar la información a una parte del cerebro, por así decirlo, ¿no? Bueno, no es el cerebro en sí, ¿no? Sino es el hipotálamo, hablemos concretamente. El hipotálamo. Cuando el hipotálamo es estimulado, hay un sistema nervioso que se activa. ¿Cuál es el sistema nervioso? El sistema nervioso que se activa es el sistema nervioso parasimpático. Para que éste sea procesado e interpretado y digamos, oye, esto sí es rico, entonces lo vamos a comer. Se estimula el sistema nervioso simpático. El alimento va a ser deglutido, va a pasar por el esófago, relaja los esfínteres, ¿no? Va a llegar al estómago. Cuando llega al estómago, hay unas células llamadas épsilon. Y estas células épsilon secretan grelina. Cuando la grelina va a pasar, cuando la grelina va a ser liberada al torrente sanguíneo, eh, se van a dirigir a un lugar, a los órganos vasculares. La grelina va a estimular a las neuronas del centro del apetito y va a haber una ingesta agradable del alimento, ¿no? Y estas neuronas que estimulan al centro del apetito, hablemos de una parte, de una de las partes que es el arcuato, ¿no? El núcleo arcuato, que, que va a liberar el neuropéptido Y. Para que esto se pueda liberar, está regulado eh, por un péptido. Como lo vemos acá, lo voy a encerrar en un círculo. Por un péptido. El neuropéptido Y es este de acá, y este es el péptido. Este péptido se llama, vale la redundancia, péptido regulador de agouti, que es un factor de transcripción, ¿no? Entonces, va a llevar la información, ¿no? Va a ser estimulado por la grelina a estos neuronas y va a estimular al centro del apetito, ¿no? A la ingesta. Entonces, después de que pasa 2 horas, va a ser digerido, ¿no? Y va a pasar al intestino delgado, ¿no? Donde a nivel del duodeno va a liberar el CCK. ¿Qué es el CCK? La colicistoquinina, que va a llevar o va a estimular a un nervio muy importante, ¿no? Al nervio vago. Y este nervio vago va hasta el núcleo del tracto solitario, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Es este de acá. Para estimular a las neuronas anorexigénicas.
cuando se lleva esta información al centro de la saciedad para ya no ser ingerido, ¿no? O sea, de acá pasa acá, ¿no? Por las neuronas anorexigénicas, estimulan al centro de la saciedad. Entonces, dice, oye, tú ya comiste, basta, suficiente. Pero más adelante vamos a ver que no es así en algunas patologías, ¿no? Como es la obesidad o el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, el GLP-1, ¿ya? También es, el GLP-1 también y las, ¿cómo se llama? Las oximodulinas y el péptido Y van a actuar a nivel del nervio vago, ¿ya? Eh, pero su mecanismo es distinto porque se opone a la grelina. Entonces, la inhibición del centro del apetito y la activación de la saciedad, ¿no? Va a estar en competencia. Por eso se llama el encendido y el apagado, ¿no? Es como un switch, ¿no? Si enciendes en un lugar, apagas en otro lugar, ¿no? Es siempre así, ¿no? Lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, el yin y el yang, ¿no? Entonces, otras sustancias también tienen que ver con en el intestino, en el sistema gastrointestinal, ¿no? Como son mm, los productos, ¿no? Del páncreas. Ah, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? En una persona obesa que tenemos adipocitos, ¿no? O células de grasa blanca se le llama. Eh, porque la insulina en sí es anabólica, ¿no? Y acá ya no pudo, ¿no? La insulina romper estas moléculas de grasa o utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que se acumula acá, ¿no? En una persona obesa, por ejemplo, ¿no? Vemos que tiene un montón de tejido adiposo. El consumo de nutrientes en exceso, ¿no? Es uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Lo normal es que comas una piernita de pollo, pero hay personas, ¿no? Que comen 5, 6 piernitas de pollo. ¿Y qué pasa si ya no lo necesitas? Ah, lo almacenas, ¿no? Para en otro momento, cuando requieras energía, necesites extraerlo de acá. Entonces, la grasa va a liberar leptina y adiponectina, ¿no? Como vemos acá. Cuando el receptor de leptina va a fallar, porque en algún momento falla cuando eres obeso, y el receptor de insulina también a nivel del hipotálamo, falla también la activación de las neuronas propio melanoportinas. Y así hay una resistencia a la insulina y a la leptina. Y ya nos hace el hambre y vas a querer comer más. Por otra parte, el consumo, ¿no? De algunas sustancias psicoactivas, como les mencioné acá, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, las resinas de la marihuana, inclusive hasta la Coca-Cola, hace que estos de acá, estos receptores estén ocupados de la saciedad, ¿no? Se ocupan, ya no funciona esto de acá, solamente llega hasta acá. La leptina llega hasta acá, ¿no? Y el péptido Y, entonces, perdón, la grelina va a predominar y la leptina también, pero se queda hasta acá. Hay un corte. Entonces, la grelina, ¿no? Va a estimular a estas neuronas orexigénicas y va a hacer que se ingiera más alimentos, ¿no? Por lo tanto, cuando consumes sustancias psicoactivas, te da muchas, no, me estoy confundiendo, me retracto, recapitulemos, perdón. No, está bien, perdón, está bien. Cuando consumes sustancias psicoactivas, te da mucha hambre, ¿no? Te da mucha hambre. Entonces,
se ingiere más alimentos, ¿no? Y se va a almacenar aquí, ¿no? Y el centro de la sociedad ya no está activado, ¿no? Entonces, esto de acá es un feedback positivo siempre, ¿no? Siempre y cuando estés obeso, siempre y cuando estés consumiendo sustancias psicoactivas y otras patologías que puede haber relacionadas a ellas, ¿no? Pero si eres un paciente joven, este feedback debe ser negativo, ¿no? Para cuando te llenas, debe estar, para cuando tengas hambre, se active esto y cuando te llenas, se debe activar este y se debe apagar esto. Eso es el tema, el control de la ingesta de alimentos. Espero que haya sido de su agrado y hasta otra oportunidad. Nos vemos.